Hola, Paula. Hola, Jesús. Estamos aquí en el capítulo 3 de nuestra serie, el episodio 3. Si el primero estuvimos haciendo un planteamiento así un poco general, purri de todo el asunto de presentación. Y bueno, en el anterior hablé yo de mi investigación. Pues hoy queremos que hables tú de tu investigación. Pablo está realizando ahora estudios, está realizando la tesis doctoral, entonces de lo que va a hablar es de lo que está trabajando como tema de tesis doctoral, pero bueno, es una persona que, por un lado, tiene varios aspectos o varias facetas creativas, es director de cine, ya tiene una película ahí casi en el horno, desarrolla todos estos estudios teóricos que engloba dentro de la tesis doctoral, pero bueno, pues también ha realizado una experiencia teatral súper interesante, teatro inmersivo. Nos metisteis ahí con una aplicación en el móvil, en el escenario, todo muy interesante. Y bueno, pues son muchas facetas de su creatividad y esta es un poco su parte teórica. Creo que es importante entender que es una parte teórica dentro de diferentes facetas alrededor del mundo de la imagen, la verdad, bastante. Sí, sí. Por eso también estamos aquí reunidos. Y pues te voy a empezar lanzando el órdago que tú me lanzaste a mí cuando me dijiste que tu tesis doctoral se llama Crimen y visibilidad, smartphones y la universalización de la mente hipertextual. Entonces, bueno, esto es mucho peor que la mística franciscana. Quiero decir, ¿qué es esto? Barbie. ¿Qué es esto? Quiero decir, obviamente entendemos lo que es por un lado, aunque suena así tan fuerte. Al fin y al cabo es una tesis doctoral, quiero decir, tiene una apoyatura teórica que te lleva a este tipo de terminología, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poco de qué va tu tesis. Pues mira, mi tesis ahora mismo, cosa, ¿qué quiere decir ese título? ¿No? Que repito, Sí, de momento, crimen, sencillamente, crimen y visibilidad. si quieres empezamos por qué es crimen y visibilidad. O sea, ¿cuál es la relación que tú Sí, estudias dentro de tu tesis entre crimen y visibilidad? Háblanos un poco de eso primero. sí. O sea, una cosa es el crimen y otra cosa es la visibilidad, ¿no? Y lo que estudio yo de alguna manera es el I, Sí, sí. esa relación entre ambos. Que me encantaría que alguien, o sea, encontrar más referencias sobre ese tema. Y esa falta de referencias es lo que a mí me lleva a decir y por qué, Uh-huh. y No es, ojalá, no es un tema que tú hayas encontrado muy estudiado. no. Y a mí me gusta mucho la investigación como de repente pensar que una cosa estás tú intuyéndola y tienes esa intuición y de repente alguien la ha dicho ya, entonces como que te facilita mucho el trabajo y acabas Claro, tú diciendo, ¿no? Entonces, claro, bueno, si alguien nadie. conoce a alguien que haya hablado de esto, a mí me vendría genial porque creo que ahora mismo me está distrayendo un poco de lo que yo quiero hablar, que es un fenómeno mucho más concreto que la relación entre crimen y visibilidad, que es un poco como los crímenes compartidos en redes sociales, que ahora explico lo que entiendo por ellos, aunque ya hablé bastante de uno en concreto la semana pasada, que era bastante paradigmático, Sí. cómo se reflejan toda esa mística y cómo solo lo explica un acercamiento más místico y científico a la vez, ¿no? O sea, cómo solo lo racional y lo irracional combinados, ¿no? Cómo la palabra y la imagen combinadas. Hablábamos de lo imaginal. Eso Sin un es. componente imaginal es No, difícil explicar por qué alguien cuelga un crimen un compartido. crimen, lo comparte y se autoinculpa, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, ¿cómo he llegado yo hasta este tema? Que es el centro un poco de, de mi tesis doctoral, ¿no? Que es los crímenes compartidos en redes sociales, que explico más o menos, que son para mí crímenes producidos por Internet, o sea, que ocurren en el mundo real, ¿no? Y que tampoco hay mucha diferencia entre real y Bueno, digital ya, ¿no? Pero vamos son a las decir material y virtual. sí, o sea que el hacking es o sea, el hackear algo es un crimen que aparece con internet, ¿no?
pero la suplantación de identidad ya existía antes y en Internet encuentra otras formas, o el bullying, pero los crímenes compartidos en redes sociales son, para mí, crímenes producidos por la existencia de Internet en el mundo real. Es decir, crímenes tan fuertes como el asesinato, como las agresiones sexuales, las torturas y otros delitos menores, que se convierten, cosas que de repente empiezan a convertirse en crímenes porque hay imagen de por medio, porque hay una cámara y porque hay un smartphone, que es lo que genera, o sea, donde está la conexión con Steve Jobs, ¿no? Que son crímenes que aparecen en 2011, que es donde acababas tú. Claro. O sea, no existen antes. Y no existe tampoco la gente que se ha muerto haciendo un selfie, porque hace falta tener el palo o el móvil y caerte. Si no, ese móvil en la mano que no existía antes, el smartphone táctil universal, no hay una lista de Wikipedia, si lo buscáis en internet, una movida que es como una lista de toda la gente que se ha muerto o ha tenido accidentes haciéndose un selfie, una lista en Wikipedia. Y es brutal porque son cientos y cientos de casos y están todos registrados, ¿no? Porque sigue siendo una cosa como bastante sorprendente, ¿no? Y los crímenes compartidos tienen mucho que ver porque son totalmente contraintuitivos, o sea, son antinaturales, de alguna manera, en el sentido de que antropológicamente a mí lo que me sorprende de ellos es que se está negando lo más básico, que es tu supervivencia, ¿no? Pero es que siempre hemos cometido crímenes y hecho cosas y estaba en juego la supervivencia, o sea, no es tan distinto. Entonces, ¿qué está en juego? ¿Qué es más importante que la supervivencia? Pues antes era la patria, o el rey, o Dios, o Alá, o lo que fuera, o la pasta, pero siempre, como decíamos el otro día, también siempre ha habido muertes justificadas, ¿no? Y la violencia, según Alan Fiske, que es uno de los autores que estoy empezando a conocer, todavía no me he leído el libro, pero me he leído un poquillo y he visto el índice, que ya es muy importante porque es más visual que leer el libro, y entras un poco en él. Es un antropólogo que está en Los Ángeles, en la Universidad de California, y dice que la violencia es siempre algo que se utiliza, a lo que se recurre para sostener la sociedad y los vínculos sociales. O sea, la violencia en ese sentido siempre es moral, siempre está defendiendo lo social. Entonces, ¿qué es lo social hoy? Para mí es la visibilidad. O sea, es ese concepto que yo estudio hoy. Entonces, no me interesa tanto la perspectiva histórica de la relación entre el crimen y la visibilidad, sino qué pasa con la visibilidad hoy, que es lo que yo llamo que es el nuevo sueño americano, ¿no? Y luego si eso hablo más de eso en concreto, ¿no? ¿Por qué digo eso? Pero es eso de que cometer un crimen, o sea, matar a una persona y compartirlo en redes sociales, matarla para compartirlo, o matarla teniendo ya espectadores haciéndolo en directo, como ocurrió en Nueva Zelanda, es lo moral hoy. O sea, que están haciéndolo bien, no están haciendo una cosa que es... o sea, que hacer una cosa tan loca es hacerlo bien. Eso es el extremo de lo que decía Snapchat de comparte toda tu vida. O sea, igual que hablábamos el otro día... Es lo premiado socialmente, es lo premiado, a base de likes. Eso es. Entonces es una cultura del compartir, del compartirse, igual que estamos ahora compartiéndonos tú y yo, participamos de esto a nuestra manera. Al final es lo mismo hacer esto o compartir un vídeo de alguien diciendo buenos días y que te quiere en TikTok que hacer esto, que un crimen compartido, ¿no? Es compartir un vídeo. Pero, ¿qué está pasando en ese vídeo? Es una puesta en escena de algo muy complejo que es el dolor de una persona por sentirse invisible porque no existe en la vida, ¿no? No tiene visibilidad. No tiene visibilidad. Y Nadie por tanto, le ve. es una cuestión ontológica, en el sentido de que es del ser, o sea, del ser o no ser. O sea, es que deja de ser por no ser visto. Y teniendo en cuenta que ser visto implica ser vigilado, es muy fuerte, porque es que vamos hacia eso, ¿no? Y claro, se me ocurre, por situar la importancia de la imagen, porque esto quiere decir que la imagen es más importante hasta que todo. O sea, que te metan en la cárcel, las cuestiones morales. Eso es. Entonces, claro, vivíamos en una sociedad teocrática mandada por un dios y por un aparato sacerdotal. Pues claro, ese aparato sacerdotal y en última instancia ese dios era el que mandaba. Y luego hemos vivido la época, yo qué sé, de la razón. Entonces era la razón la que mandaba. Y luego el mercado y era el dinero el que mandaba. Bueno, pues sabes que no manda ni Dios, ni la razón, ni siquiera casi el dinero, sino la imagen. O sea, la imagen está por encima de evidentemente, si te autoinculpas en un asesinato,
vas a tener muchos likes, pero no creo que te llegue mucho dinero, de alguna manera. Pero prefieres ser reconocido socialmente como imagen a tener una actitud inmoral o ganar dinero o creer en un Dios, ¿no? O sea, la imagen es el nuevo Dios. Total. Eso es la historia. Y eso es lo que digo, y por eso, claro, pues entramos tú y yo a hablar de lo imaginal, como es que es imposible, o sea, sí, lo que yo creo que es la vía de comprensión de lo que significa esto, que hemos hablado tanto y además es por donde va tu historia, es que es imposible entender estos comportamientos si no incorporas ese mundo de la imagen y de lo que ha significado la imagen en Occidente. Y de la mística. O sea, yo de repente llevo todo este año... Yo también la imago, ¿no? Como... Sí, pero que yo llevo todo este año intentando, mi investigación este año ha ido, que yo estoy en el segundo año de la tesis, pero que ha empezado hace 3 meses, o sea, llevo 1 año y 3 meses realmente. Y yo durante este año, desde que te he conocido, que para mí fue una cosa muy importante, mi investigación ha cambiado totalmente. Porque, y la tuya, claro, y de eso va esto también, de mostrar cómo van cambiándose mutuamente, porque esto que acabas de decir no lo habíamos pensado hasta ahora, ¿no? Sí. De que ahora todo va de imagen, ¿no? Que está el peso de la imagen, o sea, que no somos, digamos, conscientes, o sea, vamos siendo conscientes con cosas como esta de que alguien prefiere ser reconocido públicamente como una imagen, tener su cuarto de hora de gloria, aunque sea asesinando, ¿no? Ese es el peso de la imagen en nuestra cultura, pero que no estamos hablando del futuro. Total. Es una cuestión teleológica nueva. Sí, totalmente. Conectando. O sea, es una nueva teleología que es la visibilidad. Claro, yo eso te querría comentar también, porque todo eso está muy relacionado, por supuesto, con las redes sociales. Entonces, bueno, yo con Pablo he aprendido mucho a valorar desde otro sitio. Ya hablaremos en algún capítulo, algún episodio siguiente del tema intergeneracional que nos interesa mucho a los dos. El boomer y el millennial, nos llamamos. Y es un tema que nos apetece trabajar en profundidad más adelante. Pero una cosa que yo, por ejemplo, he aprendido mucho es a valorar todas estas redes sociales no como buen boomer o como buen viejuno, como algo solamente como alienante de los vídeos que se hacen los niños bailando en TikTok y todo esto, sino valorarlo en un sitio muy, muy, muy distinto. Y querría que hablaras de esto, de todo esto que me has hablado, por ejemplo, últimamente sobre TikTok. Sí, o sea, ahora vamos a la otra parte del título, realmente, que es smartphones y la universalización de la mente hipertextual. ¿Qué quiero decir por esto? Pues es TikTok para mí. O sea, está lo que decía antes de que por un lado puedes compartir un crimen en Internet y en TikTok o en donde sea y se cometen bastante, o sea, se cometen y se comparten, que es que habría que hacer una nueva palabra para eso. Es como un espejo de TikTok. Es como el espejo en negativo y de lo que yo me he ido encontrando en TikTok. Yo estuve este verano con una depresión y de repente pues me hice TikTok y entonces era una especie de feed, de infinito, de flujo de imágenes, ¿no? Que hablaban también los surrealistas de esto, ¿no? Como de repente en plan íbamos a tener como la electricidad y tal y también como un flujo infinito de imágenes que antes era la televisión y que es un antecedente muy importante del smartphone, de una pantalla en cada casa, ¿no? Y que no dejan de ser los sueños, que son imágenes permanentes y... Ahora de repente hay una pantalla en cada mano y hay más teléfonos que personas. O sea, no digo que todo el mundo en el planeta tenga y que hay muchas personas que todavía o que no se manejan como nos manejamos otras personas, ¿no? Que hay personas que están haciendo cosas, como, o sea, que se están manejando con esa tecnología como en 1995 y hay personas que se están manejando con la misma tecnología como en 2022 o como a lo mejor 2100, ¿sabes? O sea, ya están haciendo cosas del futuro, ¿no? Entonces, todas estas cosas están conviviendo y ahí nada es mejor, nada es peor, pero lo que nosotros como generación estamos aportando no es para mí ni mucho peor y si acaso bastante mejorado, porque lo más natural es que lo hayamos mejorado, ¿sabes? O sea, que no lo hayamos empeorado, sino que hayamos cogido vuestro legado generacional
que vosotros tuvisteis un enorme, la ruptura grande para mí ha sido la vuestra con vuestros padres, al menos en Madrid, en la realidad que yo conozco. Sí, la generación... En más que entre tú y yo que estamos aquí perfectamente hablando, ¿sabes? O sea, sin fronteras. Sí, o sea, hay sí, muchas sí. más fronteras tú con tus padres que yo con los míos, ¿no? Y sé que no es el caso para todo el mundo tampoco, pero creo que es más natural eso ahora, ¿no? Que hay más, no sé, las cifras, Sí, tanto sí, sí. no estudio las cosas así, sino con una intuición. Entonces, yo lo que veo es que pues la gente de mi generación es increíble. O sea, sí, o sea, que es todo, o sea, y más jóvenes, o sea, y que llevan, ha habido muchas generaciones de jóvenes que han cambiado el mundo de una manera súper creativa, ¿no? Y sin embargo siguen poniéndonos en ese sitio en el que no tienen valor y las cosas que hacemos y las tecnologías que sabemos utilizar mucho mejor que ellos no tienen valor. Entonces es muy interesante todo el viaje que he vivido con mi abuela, porque claro, yo era muy tecnológico, siempre lo he sido, muy meta y de utilizar la tecnología ya con 15 años. Me acordaba el otro día, por ejemplo, porque para mí Místicas sin Fronteras es una especie de performance audiovisual, también es como una peli más mía, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo el otro día, para entenderme de repente a mí con 15 años, ¿dónde estoy yo con 15 años? Que es todo, yo creo que es un ejemplo muy bueno para responder a tu pregunta. Yo estoy en un crucero que me invita mi abuela y me voy con mi hermana y con mi tía abuela. Bueno, pues nos vamos, o sea, surrealista ya la situación, o sea, Mal para empezar. surrealista, o sea, con las dos señoras, o sea, por las noches yendo al casino, o sea, una situación bastante curiosa, ¿no? Y entonces estamos ahí en la habitación, claro, yo no suelo estar con mi tía abuela conviviendo tampoco, ¿no? Y es una señora de verdad increíble, en plan, con un carácter maravilloso. Y entonces estaba en la tele Rajoy y Merkel en ese momento. Entonces yo le quito, y hablando de algo económico, entonces yo le quito el volumen a la tele, primer objeto, y empiezo a gritar, que se ha acabado el euro, que se ha acabado el euro. Y entonces mi abuela empieza a gritar, en plan despavorida, en plan como, ¿pero qué dices? ¡Qué horror! Es el fin del mundo, es el fin del mundo. O sea, un poco como la guerra de los mundos mini Sí, de Orson Welles. Que se ha acabado, o sea, una obra de teatro, ¿no? Que se ha acabado el mundo, que se ha acabado el mundo, qué horror, pero bueno, qué desastre, tal. Y mi tía abuela, que es muy de derechas, pues es que lo del euro era una mierda desde el principio. En plan, cada una como reaccionando a eso como a su fin del mundo de su manera, ¿no? Y entonces, eso lo grabé en un audio con mi iPod. Y entonces les puse el audio a ellas por primera vez. Y lo grabé con mi cámara digital súper cutre. Y entonces, luego llegamos a Madrid, entonces les grabé a ellas escuchándose a sí mismas y meándose de la risa en un vídeo buenísimo que tengo por ahí. Y es un vídeo que están todo el rato meándose, las dos en camisón en la cama, meándose de la risa. Y entonces llegamos a Madrid y pongo a mi familia el vídeo en la pantalla de mi ordenador y entonces mi familia ve el vídeo de ellas escuchándose. Y yo mientras grabo a mi familia, mientras ellos ven el vídeo, ¿sabes? O sea... Brutal. Sí, sí, es como que me vino el otro día. O sea, para mí no es que sea interesante. Es o como sea, pensáis es que general, es ¿no? eso. O sea, que Sí, mi prima, lo veo. Y mi prima tiene 7 años, tiene 7.000 followers en TikTok y no sube fotos de ella, ni vídeos, ni nada, sino que coge montajes de TikTokers que le gustan y se pone a hacer sus montajes. O sea, ahora todos los niños del mundo son directores de cine, ¿sabes? Absolutamente. Entonces, Sí, esa es para mí la universalización de la mente hipertextual, que en el momento en el que tú te conviertes en un director de cine porque tienes una cámara en la mano, que es el objeto de investigación es la cámara y los crímenes compartidos, igual que el tuyo es el espejo y la perspectiva, empiezas a ser mago, porque es la imago, ¿sabes? Claro. Entonces empiezas a ser dueño del tiempo. Y yo los vídeos ahora que estoy haciendo justo en plan, jugando con la temporalidad, con el antes y el atrás, eres maestro del tiempo. O sea, yo ahora mismo estoy trabajando con Eva, que tenemos este proyecto Cosmopus, y esto es en nuestro primer corto para el grupo Sigma Project, y trabajando con César Barrio, ¿no? Entonces, Eva nunca había hecho montajes realmente, ¿no? Entonces, de repente, ponerse ella a toquetear en 5 minutos, o sea, sabía perfectamente lo que yo estaba haciendo y nunca había utilizado ese programa. Eso es flipante. O sea, un nivel de alfabetización es inmediata.
Ya no, acabas de hacer una definición de... Eso es para mí lo que es un millennial. Una persona... de vuestra generación. O sea, hay gente que es como el multitasking y no sé qué. En plan, el multitasking es una puta locura. O sea, es como para mí es como la conexión con la mística. O sea, yo tengo un ordenador que es la hostia y yo estoy conectado a... O sea, la imagen de una persona conectada a un ordenador sin ratón, o sea, estás conectado literalmente a internet. O sea, estás conectado a la electricidad. Estás en la nube. Claro. O sea, tú pones tus manos en tu teclado y en tu tal y con el ratón. ¿Cuál es la diferencia entre eso y tenerlo en el cerebro o en el ojo? ¿Y cuál es la diferencia entre eso y ver una hoguera hace 5.000 años? Ninguna. Estás concentrado en una fuente de luz. De ahí viene la mística, de que estamos todo el rato expuestos a una cosa que en parte es peligrosa, y no digo que no, pero es lo que de Rick de Kerkhove llama un mind shift digital. Sí, sí. O sea, un cambio mental universal. Total. Bueno, esto que es viene como de la rueda, la escritura, esos cambios, efectivamente, que son casi mutaciones, ¿no? Porque de pronto antropológicas. Eso es. O sea, esos cambios en la historia de la humanidad, ¿no? Por supuesto. Ahí es, vamos, absolutamente fascinante porque, claro, la historia es que ya sois un poco viejunos respecto a los niños de 8 o 10 años. Solo en la medida en la que no utilices la tecnología ya hoy que ellos están utilizando, por muy compleja que sea, si te expones a ella, igual que te expusiste tú a toda una serie de cosas que para mí eran fáciles y que ahora para ti lo son, si te sigues exponiendo a la tecnología, porque las cuestiones generacionales, que ya hablaremos más de ello, son una cuestión tecnológica. No es una cuestión de años, es la tecnología que estaba disponible con 15 años. Pues yo ya tenía cámara, tenía el ordenador y eso es lo que sigue existiendo. No ha habido tantos avances en los últimos 10 años tecnológicamente. Claro, pero es que ahora... que sí, pero es el smartphone. No ha habido nada más. Ahora lo más, o sea, lo fuerte es que el siguiente paso es que ya es, o sea, igual que se aprende las letras, se aprende a ser director de cine. Eso es, intuitivamente, o sea, y todo el mundo. Es parte de educación, pero no de tu educación superior cuando tienes 18 años, estás formado. No, es de que lo aprendes como aprendes el abecedario, aprendes el lenguaje visual. Claro. Entonces, claro, es una diferencia, pues eso es un cambio realmente... Es una mutación. Es antropológico, es un cambio antropológico. Y que es que como toda herramienta, y por eso vuelvo a enlazar con los crímenes de visibilidad, los crímenes compartidos, yo creo que la clave está en entender que toda herramienta, como cualquier herramienta, depende de cómo se use. Claro, es decir, el hacha puede ser para cortar leña, calentarnos y para abrir la cabeza a alguien. Claro. Entonces, digamos, el lado oscuro de esta herramienta es lo que donde podemos englobar el tema crímenes compartidos. Pero claro, la herramienta en sí es una potencia tal, es decir, que hayamos pasado a ser cada ser humano esto habla mucho nuestro querido Wilhelm Flusser, que ya hablaremos de Wilhelm Flusser algún día, es un filósofo en origen checo, ido con el nazismo a Brasil y bueno, escribió libros súper interesantes y muy proféticos en los años 80 del siglo XX, pues escribió sobre la fotografía, en fin, bueno, pues Wilhelm Flusser, que es para mí una referencia muy potente, viene a decir entre otras cosas que hemos cambiado el paradigma hasta tal punto que empezamos a pensar de otra manera y a restablecer otras relaciones y que lo importante es la herramienta, que es ahí donde enlazo, porque lo importante es que hay una herramienta nueva que da lugar necesariamente a una revolución social nueva, o sea, a una revolución social, a otro sistema, porque las cosas ya funcionan de otra manera, ¿no? Entonces vosotros sois los que ya estáis empezando a funcionar de otra manera. Eso es. Y no es ni mejor ni peor. O sea, es verdad que prefiero de momento tener un tono, porque nadie lo tiene prácticamente, con esperanza. O sea, yo para mí y para mi generación, para mi hermana y para mis amigos, necesito algo de esperanza. O sea, están las cosas súper chungas. Es una tontería porque... Y me emociona decir esto. O sea, la investigación es para mi gente. O sea, totalmente. Sí, no, es que
si decía antes que tendremos un siguiente episodio dedicado al boomer y al millennial, hablar de estas cosas de la generación, porque es un tema muy importante, porque efectivamente yo lo llamo hasta una criminalización de la juventud, ¿no? O sea, como considerar todo esto de Internet y tal solamente como un aparcatontos ahí en TikTok haciendo bailes estúpidos. Entonces, claro, está eso, está Pero que infinidad de eso, miles de millones de personas haciendo trabajos creativos con la imagen. claro, pero que, por ejemplo, que decir que, o sea, pensar y mirar, porque es una cuestión de mirar más que de pensar, las nuevas tecnologías y los estudios de new media, de nuevos medios, como un residuo, como un reducto de nuevo, ¿no? Como una cosa que está ahí, en plan, que no tiene importancia, o que es incluso frívola, banal o negativa, es una cosa, aparte de clasista y elitista, es una cosa porque todo el mundo lo utiliza. Entonces, si todo el mundo lo utiliza, ¿por qué es tan malo? ¿Sabes? O sea, hereda lo peor y lo más rancio del pensamiento occidental, ¿sabes? O sea, que de alguna, o sea, que lo peor de lo que luego genera el género, o sea, que seguir pensando sobre las nuevas tecnologías no es ni, o sea, así es relacionarse de una manera súper patriarcal y científica y racional con la realidad, claro, ¿sabes? hay un tema que está detrás y que además yo eso, por ejemplo, lo estudié cuando trabajé sobre el tema de Velázquez de la imagen, que es la diferencia entre alta cultura y cultura popular. La imagen está asociada siempre al cine, a la fotografía, y esos eran entretenimientos de feria, eso no era cultura popular. O sea, lees comentarios, o sea, vamos a ver, Baudelaire tiene un texto sobre la fotografía que dice que tendría que ser la esclava de la pintura, literal. Entonces, quiero decir, la imagen ha entrado por las casetas de feria, por el entretenimiento, aunque engloba, o sea, aunque encierra mucha mística, por supuesto, como cualquier imagen, y más las de las casetas de feria, que eran de cuestiones de trucos mágicos. Pero todo esto se quedó en la cultura popular, entonces todo el mundo Internet no deja de venir de la fotografía, el cine, la televisión, Claro. tal. Entonces tiene ese karma de cultura popular sin importancia en la alta cultura. Claro, pero a mí lo que me jode es la cosa de la lectura, por ejemplo, que es, primero, la creencia de que leer te hace bueno, que no estoy de acuerdo porque luego llegamos al nazismo, ¿no? Pero vamos. Que es parte de esa manera racional de pensar, ¿no? Ya, ya. Y que nadie dice que todo el mundo, o sea, que acabar con la analfabetización o sea, mundialmente prácticamente es algo malo. Es bueno. ¿Por qué si ahora a través de WhatsApp y de redes y de todo se está leyendo más que nunca, se está viajando más que nunca, enamorándose la gente más que nunca, o sea, con la gente que más tenía que encontrarse? O sea, si la sensación es que la vida, en plan, y no todo el mundo, o sea, al menos para mí es mucho, o sea, siempre fue increíble, pero ahora es que es tan flipante. Sí, sí. Es que no tengo nada que decir, en plan, es que, o sea, se puede mirar como algo malo, pero se puede mirar como algo flipante. No digo que nos vaya a salvar, pero que es increíble que esté ocurriendo. O sea, te he hablado antes de lo de la herramienta y para mí sigue siendo la clave para entenderlo de una manera, entre comillas, desprejuiciada. O sea, es decir, es como si hubiera un sociólogo cuando se inventa la rueda. Es la herramienta que hubiera soñado cualquier ser humano en la historia de la humanidad. O sea, le dicen a Leonardo, o sea, ¿qué es lo que querrías tener? Total. Y vamos, sale el smartphone directamente, porque claro, es impresionante. ¿Qué pasa? Que por un lado es tan potente que no tenemos aún ni idea que de nos lo ha que puede comido, significar. nos ha comido totalmente. Por un lado. Y por otro arrastra esa cosa de objeto de cultura popular, pero por otro también da tanto miedo primero porque nos puede convertir en setas mirando una pantalla todo el día, pero segundo por el uso perverso de una tecnología tan potente. Total. Entonces, bueno, vuelvo a decir todo el tema de reconocimiento facial, espionaje, todo lo que quieras, ya estamos de vuelta de todo. Pero uno de los efectos perversos, efectivamente,
te hablo, estas últimas semanas te hablo mucho de, porque creo que está detrás de lo de los crímenes, de lo de crimen y visibilidad, que es Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Que claro, son los primeros quiebras de la razón. ¿Cómo es posible pues un médico que lleva una vida impoluta, tal, de pronto es Mr. Hyde y es un asesino y demás, ¿no? Entonces, esa quiebra es la que está un poco también en los crímenes compartidos, creo yo. O sea, es como la expresión última de la quiebra, de la que si se ha producido una irracionalidad es porque antes se ha producido una racionalidad. Que o sea, la irracionalidad de ciertos comportamientos solo pueden hacer como tal si la definimos a partir de una racionalidad, evidentemente. Antes era otra cosa, locura, fantasía, pero no era irracionalidad. Entonces, esto que nos parezca tan irracional, yo lo enlazo mucho cuando desde el principio con algo tan seminal en esos primeros creadores o escritores y tal que hablaron de esa, pues Goya, por supuesto, ¿no? O sea, el sueño de la razón produce monstruo y todas estas cosas. Este es un monstruo del sueño de la razón. Un ornitorrinco también, que, como también decíamos, o sea, como algo inclasificable con de la manera en la que estás clasificando. Y yo no digo que haya que dejar, en plan, porque este pensamiento que remitimos, ¿no? A Jan Gebser, no es rechazar o tal, es como... Yo tengo la sensación que tú y yo estamos como teniendo una mirada como muy desde fuera a toda una serie de procesos históricos y de lo que está pasando ahora. Entonces, es un poco como que juntos, y con esta videollamada es otra manera de hacerlo, o sea, como tener la mente del 2022 y en una cosa igual que cuando se inventa la rueda. Entonces, de estar mirando ahí y de estar estudiándolo con la conciencia histórica que tiene una persona de 2022 y la manera de analizar y de hacer, o sea, yo, por ejemplo, para hablar un poco de mi formación, o sea, yo estudié comunicación audiovisual aquí en Madrid, luego hice un máster de filosofía contemporánea y luego, por alguna razón del destino, llegué a un máster de sociología, que se llama Máster en Análisis Sociocultural del Conocimiento y la Comunicación, por si a alguien le interesa, de la Universidad Complutense, que es un máster maravilloso y donde tuve profesores increíbles. Y ahí a mí me gustó mucho, o sea, yo estudié sociología, ¿por qué? ¿Y por qué mi enfoque es siempre muy sociológico? Y a lo que estamos haciendo ahora mismo también y a lo que estamos viviendo ahora todos como sociedad también. Porque, voy a ver un poco, para mí la sociología es lo mismo que el proceso de autoconocimiento de una persona a nivel personal. O sea, es una sociedad pensándose a sí misma. Cuando las cosas empiezan a ir como mal de una manera rara y nueva, todo el rato. Y por eso Marx, pues es de los primeros sociólogos, porque por primera vez en la historia el mundo empieza a cambiar de verdad, de manera muy rápida y muy desconcertante con la máquina de vapor, ¿no? O sea, todo cambia y aparece y cambia totalmente la cultura y muy rápido, ¿no? Entonces eso genera un susto casi, ¿no? Como una emoción primero, ¿no? Como decir, hostia, en plan, ¿qué está pasando? Que es una locura de repente el mundo en 70 años, esto no tiene nada que ver, ¿no? Y ahora pasa eso lo mismo cada 10 años, ¿no? Pero ese se llama autorreflexividad en sociología. Es espejo y es a una persona, o sea, ser autorreflexivo es ser una persona, o sea, es cuestionarte lo que haces y es lo que te lleva también a la mística. Y es el feminismo, que es ese cuestionamiento de la cultura a un nivel político y filosófico y de todo, y a un nivel personal, ¿sabes? O sea, el feminismo es lo mismo, ¿sabes? De lo que estamos hablando también para mí, de que tu vida íntima y tu vida fuera, ¿sabes? Sean espejo y se imiten, ¿no? Sí, y eso está pasando también como generación. Esto es muy importante. O sea, a muchas el feminismo nos ha venido solo. ¿Esto cómo se ha hecho? En plan, de repente una cosa que hay mucha gente que no entiende. O sea, muchísima gente de mi generación lo entiende. Y no hemos tenido que hacer nada. ¿Qué ha pasado? Claro, claro. Pues para mí es la nueva moral de la nueva tecnología. Que la historia es tecnológica. La historia occidental es tecnológica.
no es mítica, o sea, son mitos tecnológicos, son invenciones, epifanías. Bueno, racional, sí. Y el La smartphone, razón. claro, y el smartphone es una de ellas, ¿no? Pero para mí son cosas desde una lectura más mágica, son semillas plantadas desde un lugar como más, o sea, desde un lugar sagrado que vienen al mundo, ¿no? Que es lo que dice Peter Kingsley de Empédocles y con la lógica, ¿no? Que es como, ¿no? La lógica, que es la base de todo para la ciencia y lo que permite que se desarrolle, viene de otro mundo. O Claro, sea, es que es algo que pasa que en realidad tú puedes considerar, o sea, el mismo aparato, puedes considerar lo más profano y lo más prosaico y lo más banal, pero también con todo el derecho lo puedes considerar lo más sagrado. Y desde luego, si a Platón le ponen la pantallita hasta adelante, vamos, quiero decir que tú puedes considerar la tecnología como lo sagrado o como lo más perverso o como lo más interesante o lo menos interesante. Pero hay un punto donde vosotros evidentemente no es que lo consideréis sagrado, sino que lo consideráis parte tan inherente de vuestra vida como, por ejemplo, en mi generación, los libros. bueno, es que hay una parte de fe, que eso es lo que estaba pensando antes cuando tú estabas hablando el otro día, que es antes. El tiempo y el espacio se anulan en la red. No existen. Ala. Con eso os quedáis. Hay una historia que a mí me parece interesantísima, que es ese concepto de cerebro global de Flusser, donde otra de las cosas que se rompe radicalmente es con la posición de sujeto y objeto. Es decir, nosotros hemos funcionado, mi generación y hasta desde los sumerios, con una estructura de poder que irradia tanto poder como información y tal. Nosotros somos ellos son el sujeto y los ciudadanos somos los objetos, ¿no? Por así decirlo. Pero ahora resulta que no solo se ha invertido el sentido del vector, sino que se ha disparado en todas las direcciones porque cualquier persona recibe una información, la procesa y la manda como sujeto emisor. Y entonces todos nos hemos convertido en emisores y receptores. En conectores. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, vosotros... En conectomas del cerebro. Sí, ya es como una célula más dentro de un cerebro, mucho más que una estructura piramidal, que es como ha funcionado. Entonces, ese cambio también es que es en una generación, o sea, vuestra generación ya piensa. ¿Cómo ves esto? Pues mira, voy a hablar de Godzilla. Muy bien. Mira, Godzilla es una película que he visto hace poco y que es lo mismo, en plan, como un doctorando, ¿sabes? O sea, va a estar viendo una película de Godzilla y va a decir que es lo mejor que ha visto últimamente. Pues es que va de eso, la mística para mí también, ¿sabes? O sea, decir, esta peli que es muy mainstream y aunque parezca lo contrario, lo mainstream es lo más difícil de hacer, como dice Pilar Almansa, y estoy de acuerdo, porque hacer una cosa que guste a millones de personas y que gane pasta no es fácil. O sea, es una artesanía particular. O sea, hacer una peli de Marvel es una artesanía particular. Yo las últimas que he visto son increíblemente meta. O sea, la segunda peli de Spider-Man va de un... O sea, hay muchos superhéroes que mueren, ¿qué tal? Entonces se muere Iron Man y todo el planeta entero lo sabe, muere Iron Man y entonces aparece un tío que de repente parece el nuevo superhéroe que viene de otro planeta y que viene de luchar una guerra y acaba de venir justo cuando aparecen a ver unos bichos, aparece este superhéroe. Bueno, pues este superhéroe no es verdad. Juega con una serie de drones que proyectan una imagen de un monstruo, le proyectan a él y entonces genera como, parece que hay desastres por todas partes, porque los drones tienen pistolas, o sea, como metralletas que disparan y destruyen puentes. Entonces la imagen destruye la realidad y él está ahí, en medio de todo, lleno de pantallas y hablando en directo y parece que es él el que habla. Entonces, esto es una película de Marvel que han visto una película mainstream. 100 millones de personas. O sea, ¿puede haber algo más meta y místico y potente que eso? O sea, decir que la realidad se puede convertir en eso. Sí, es muy potente. Una de las cosas que yo estaba pensando esta semana es que todo este clamor, ¿no? Porque la realidad y la ficción se están disolviendo. Pues es que nunca estuvieron ni separadas ni juntas. O sea, fue lo mismo. Eso es todos los mitos de Occidente, que existe una cosa que es la razón y la realidad y la materialidad, pero en realidad, yo también hemos hablado de esto algún día,
que toda realidad de cualquier persona es una realidad aumentada. Porque tú cuando ves una cruz, pues si es hace 50.000 años no tiene que ver con que si eres cristiano del siglo II en no sé dónde. Entonces lees la realidad de una forma siempre aplicando la simbología que viene pues, de los arquetipos junguianos, de la educación, de lo que sea, de la cultura, pero que siempre es una realidad aumentada. Parece que esto de que nos come Internet ha aparecido, evidentemente esta realidad aumentada es muy aumentada, pero no deja de ser tan aumentada como creerte la Biblia de pe a pa, que es como ha funcionado la historia de la humanidad durante 18 O a siglos. Darwin. O a Darwin, por ejemplo, también. Sí, Sí, totalmente. Claro, son narraciones. Entonces, esta narración... Es que esa narración depende de nosotros. Esa es la movida. ¿Cuál es la narración que queremos tener sobre el momento que estamos viviendo? Y vuelvo al cerebro global y a Godzilla. Entonces, las nuevas pelis, o sea, todas las cadenas últimamente tienen cada una como su multiverso. O sea, cada productora de cine tiene un multiverso en el que coexisten. O sea, y en la última peli de Spider-Man aparecen los actores que hicieron de Spider-Man en otras películas y los malos que hicieron de Spider-Man, y el malo que quería matar al Spider-Man de las primeras pelis no reconoce al Spider-Man y no le quiere matar. Puro Calderón. Puro Calderón, claro. Entonces es la puta hostia. Y Almodóvar, por ejemplo, ha dicho, o sea, Almodóvar ha defendido, hay poca gente que lo haya defendido y Almodóvar es una de estas personas. Y es español, o sea, que es que venimos del barroco, ¿no? Con todo esto voy a Godzilla, que es para mí una representación muy bonita de la mística a través de una película mainstream, ¿no? En el multiverso de personajes son monstruos míticos, la mitología que vuelve, y vuelve de una manera preciosa en esta película, para ir cerrando, que es que de repente todos los monstruos de todas las culturas coinciden y se mezclan. Entonces está Godzilla, que es japonés, está la Hidra, que tal, o sea, todo existe en el mismo lugar, que es global, que esto es una cosa muy importante, al menos en las dos investigaciones, lo global, ¿no? Como sí, lo integral. Lo integral que es importante ser y que estamos intentando ser, ¿no? Que alteran la historia, es una especie de ucronía con monstruos en el que los experimentos nucleares de los 50 son para matar a Godzilla, que de repente aparece en el Pacífico y que todo el mundo flipa y se convierte en una cosa secreta. Pero empieza a haber como una especie de empresa que empieza a analizar estos monstruos y de repente el ser humano genera como movidas, como en la minería, derramamiento de su tierra, que hace que surja un bicho que de repente empieza a crecer. Son bichos enormes que están por toda la tierra, que están conectados como por agujeros que están en medio de la tierra y que existen cada uno en su mundo y que tienen como un equilibrio y luchas de poder y tal. Estos son los monstruos que están ahí en el universo, ¿no? Bueno, pues la historia de Godzilla es que el monstruo que por la acción humana, históricamente por la acción humana, interviene tanto en el terreno que despierta este monstruo como el coronavirus, igual en plan... Una metáfora de tantas cosas. Y esto es de antes, ¿no? Y sabes que tiene este rollo también como de repente súper ecológico metido de una manera muy sencilla, ¿no? Y entonces Godzilla reaparece para restaurar el equilibrio y entonces se dan cuenta de que Godzilla no está queriendo destruir nada, sino que quiere matar a ese bicho, ¿no? Y entonces como que se hacen amigos un poco de Godzilla. Bueno, pues en la segunda peli de Godzilla, ya Godzilla 2, llegan unos ecologistas súper chungos, que yo soy súper ecologista, pero unos súper chungos que quieren extinguir a la humanidad y entonces quieren buscar todos los bichos del mundo porque saben que ahora hay, y entonces despertarlos a todos, que se carguen a la mitad del mundo y entonces acabar con el problema de la superpoblación mundial ecológico. Y entonces lo hacen realidad en ese mundo de la película. Y entonces aparece una hidra, que es un ser venido de un alienígena, y, o sea, para mí me parece súper importante, o sea, estoy siendo un poco yendo al detalle, pero es como, me parece súper representativo de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Como esa cosa, los aliens con la mitología griega. Sí, sí. Entonces acaban entendiendo toda la movida con un ordenador en el que, con un buscador, como que acaban viendo las coincidencias de todas las culturas occidentales, orientales, o sea, ya deja de haber fronteras entre todo. Yo creo que eso es un poco lo que estamos haciendo tú y yo, por eso voy a tanto detalle. Entonces, acaban entendiendo que Godzilla es como el rey de Atlantis, los bichos matan a Godzilla, reviven a Godzilla
Y entonces hay una escena que es la del cerebro global para mí, que es Godzilla en plan yendo a atacar a la Hydra y los aviones y la gente del ejército por debajo de Godzilla, todos trabajando juntos. Entonces, claro, Godzilla es un bicho enorme, pero lo que toda esa gente tiene en común, pequeñitos, con los que Godzilla se alía y que Godzilla protege, es nuestro cerebro. Y son esos cerebros conectados y los cerebros de toda esa cultura que a través de, en esa ficción reflejan, despiertan monstruos, como los crímenes compartidos, ¿no? Pero también despiertan otra No deja de cosa, ser ¿no? la lucha entre la luz y la oscuridad, Total. tan asociada a la historia de la mística. Bueno, Pablo, vaya repaso Sí, yo no sé. más fascinante. Nos hemos hablado muy en concreto de crimen, desde luego hemos hablado muchísimo de visibilidad y sobre todo de lo la hipertextual, forma, ¿no? de las formas nuevas de visibilidad y de la relación de las nuevas generaciones con esa visibilidad, ¿no? Mira, para cerrar un poco como con lo del título y Sí. cerrar bien, están esos crímenes que para mí reflejan esa actitud, TikTok, y luego está el smartphone, que es lo que ha sido la puerta de entrada a lo hipertextual. Y con lo hipertextual me refiero a una cosa que yo he descubierto o sea, tiene que ver con mi trayectoria creativa, pero por Derek de Kerkhove, en China, él lo que dice es que la gente lleva teniendo una mente hipertextual toda la vida, en la que todo está conectado con... también de él, sí. Y todo está conectado con todo, ¿no? Entonces el I Ching es como el cuerpo, pero está todo conectado con todo y que ellos viven toda la vida interpretándola. Entonces, y es la astrología es eso, que también es una cosa muy de mi generación. El feminismo es eso, interpretar todo el rato que estás haciendo para adecuarte a una nueva moral, ¿no? Súper positiva para mí, ¿no? Como un montón de cosas que, y el estar en contacto con, igual que un libro es interpretar, y cuanto más interpretas la realidad, con una pantalla estás todo el rato interpretando unas cosas súper meta como esta misma conversación, ¿sabes? O sea, Sí, sí. entonces es la entrada de lo meta y de lo hipertextual, que podría ser lo mismo, para mí un poco, en el mundo. Bueno, pero ¿hay alguna forma de vivir o de entender la vida que no es una interpretación? ¿No es esto acaso el sueño de Vishnu? ¿Y no es la vida un sueño? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, Pablo, muchas gracias A ti. y seguimos. Seguimos.